Hace algunos años tuve que salir de la ciudad por asuntos de trabajo. Siempre viajaba en avión, pero como mi esposa quería venir conmigo y en la empresa para la que trabajaba solo paga los viáticos, decidimos irnos en nuestro coche. Pues después de presentarme a trabajar, queríamos quedarnos de turistas por un par de días más. Así que emprendimos nuestro viaje por carretera. Haríamos un día y medio de viaje, así que esa noche teníamos que buscar algún lugar donde quedarnos. Teníamos planeado quedarnos en un pueblo que quedaba a mitad de camino. Pero por varios inconvenientes se nos hizo muy tarde y ya no alcanzábamos a llegar hasta allá para dormir. Yo ya me sentía muy cansado de manejar todo el día, así que decidimos buscar algún motel de paso, de esos que se encuentran en las orillas en la carretera. Y sí tuvimos suerte, pues nos encontramos con uno. Estaba en medio de la nada. Llegamos y entramos a recepción para rentar un cuarto. Debo decir que a mi esposa le da algo de miedo quedarse allí, pues el lugar sí estaba algo descuidado y no se veían más coches estacionados. Parecía que seríamos los únicos huéspedes. Al entrar a la recepción nos atendió un señor de la tercera edad. Nos alquiló la habitación y en general se portó muy amable. Mi esposa le preguntó que si no vendían comida ahí, pero el señor le contestó que no contaban con ese servicio, que solo tenían una máquina donde podría comprar algunas galletas, pero eso era todo. Le agradecimos y salimos para llegar a nuestro cuarto, que por cierto, era de los que estaba hasta el fondo. Sinceramente, el escenario era imponente y muy tétrico, pues se veía el monte oscuro y desolado, con únicamente el ruido de los insectos que ahí habitan de fondo. Nos metimos a la habitación y el lugar sí dejaba mucho que desear, pero no podíamos quejarnos por el precio y porque era lo único cerca para pasar la noche. Mi esposa se recostó en la cama, pues estaba muy cansada también. Yo primero quise darme un baño antes de dormir. Apenas me estaba terminando de bañar, cuando mi esposa entró al baño y me dijo: «Carlos, alguien está tocando a la puerta». Yo salí de inmediato enredado en la toalla, y la persona seguía tocando sin parar. Llegué hasta la puerta y me asomé por la ventana, pero no se alcanzaba a ver hasta la entrada de la puerta. No pude ver quién era, pero seguían insistiendo. Así que desde adentro y sin abrir dije: «¿Quién es?». Nadie contestó, y de pronto dejaron de tocar. No había pasado ni un minuto, y de nuevo comenzaron a tocar. Yo molesto volví a preguntar qué querían, y esta vez contestó una voz masculina, pero se notaba algo joven. Él me dijo: «Buenas noches, soy empleado del motel. Les traigo sábanas limpias». A mí se me hizo muy raro, pues nosotros no habíamos ordenado nada, y ya había sábanas limpias en el ropero. Mi esposa en voz baja me dijo: «No abras, Carlos». Yo le respondí a ese joven que no necesitábamos sábanas, pero que muchas gracias. Aunque no hubo respuesta del otro lado. Mi esposa ya estaba bastante asustada. De pronto empezó a tocar la puerta, pero esta vez más rápido y más fuerte. Yo le respondí gritándole que se largara o que iba a llamar a recepción para que llamaran a la policía. Y lo único que escuchamos fueron risas de ese mismo hombre. Después empezó a gritar con una voz muy aterradora: «Abran la maldita puerta». Mi esposa empezó a llorar del miedo y marcó a recepción de inmediato. Les contestó ese mismo señor que nos atendió al principio y mi esposa le comentó lo que estaba pasando. Pero el señor le respondió algo que la dejó helada. Le dijo que él no tenía empleados hombres y solo una chica que hacía el aseo por el día, pero que en las noches no se encontraba nadie ahí, que él era el único que estaba en el motel, pues tampoco había más huéspedes. El señor le dijo también a mi esposa que se tranquilizara, que él iría a ver quién era, pues él tenía un arma para defenderse, que no nos preocupáramos. Mientras tanto, el tipo seguía afuera golpeando la puerta y gritando como un maníaco que la abriéramos. No paró ningún segundo de hacerlo. El señor seguía hablando con mi esposa por teléfono mientras se iba acercando, cuando de pronto le dijo a mi esposa: «Estoy afuera unos metros de su cuarto y no hay nadie ahí». Mi esposa le respondió: «¿Pero cómo?
Están golpeando la puerta muy fuerte y están gritando que la abramos. ¿Cómo que no puede verlo? El señor le dijo: me acercaré al cuarto para que vea por la ventana y me crea que no hay nadie aquí. Pero, antes de que llegara el señor, yo decidí abrir la puerta y enfrentar a aquel sujeto que estaba haciendo eso, pero no había absolutamente nadie allí. Solo vi al señor a lo lejos que venía caminando para nuestro cuarto, aún con el teléfono hablando con mi esposa. En eso llegó y nos preguntó que qué había pasado exactamente. Nosotros le contamos de nuevo todo desde el principio. Él, muy amable y para tranquilizar más que nada a mi esposa, que estaba muy alterada, nos llevó hasta recepción para mostrarnos las cámaras. Nos enseñó las grabaciones de allá afuera y, en efecto, no se veía absolutamente nadie. Solo el señor que sale hablando por teléfono con mi esposa. Pero nada más. El señor se sintió en confianza con nosotros y nos contó una historia que nos hizo mejor retirarnos de ahí. Nos dijo que hace algunos meses, en uno de sus cuartos, le habían quitado la vida a un chico, unos pandilleros, y lo dejaron ahí, su cadáver arriba de la cama. Que el señor no se dio cuenta hasta que al día siguiente la chica que hacía el aseo lo encontró ahí. Ya con la policía revisaron las cámaras de la noche anterior y se ve que eran varios tipos los responsables de aquel crimen, pero que esa habitación ya no la alquila después de aquel hecho, y que tal vez fue el alma del chico quien nos tocaba la puerta. Mi esposa y yo le agradecimos mucho al señor, quien en todo momento se portó muy amable, pero le dijimos que preferíamos irnos y llegar hasta el pueblo. Él lo entendió perfectamente y de nuevo se disculpó por todo, aunque claramente no era su culpa. En conclusión, los moteles de carretera tienen mucha historia, así como sucesos extraños o trágicos, que suelen suceder en esos lugares, pues se encuentran en medio de la nada. Hasta aquí esta terrorífica anécdota. Continuamos. Hace tiempo, cuando trabajaba, salí de viaje de negocios junto con un compañero de trabajo. Nos agarró la noche y decidimos quedarnos en un motel que estaba junto por donde íbamos pasando en la carretera. Yo no lo pensé dos veces y me metí al estacionamiento, pues ya tenía mi vista muy cansada y no quería seguir manejando así. Mi compañero no ve muy bien, así que él no podía manejar. Llegamos a recepción y nos atendió una señora y su esposo, quienes parecían ser los dueños de ese pequeño motel. Nos alquilaron una habitación con 2 camas y enseguida nos fuimos a descansar. Mi compañero se quedó dormido casi de inmediato. Yo sufro de insomnio, así que me costó más trabajo poder quedarme dormido. Pasaron las horas y justo estaba por dormirme, cuando escuché la voz de una niña tarareando una canción. Pero lo que me erizó la piel fue que el sonido venía desde el baño de nuestra habitación. Yo abrí los ojos de golpe y puse atención para ver si lo que estaba escuchando era real. Y sí lo era. Era la voz de una niña cantando en el baño. Yo en voz baja le hablé a mi compañero para despertarlo y, al no escucharme, me levanté a moverlo para que despertara. Pero en eso, el sonido se detuvo. Él me preguntó qué ocurría. Yo le conté lo que acababa de escuchar. Él, aún entre dormido, me dijo: a lo mejor lo soñaste, vuélvete a dormir. Pero en eso, de nuevo se volvió a escuchar. Él también abrió los ojos de golpe y se sentó en su cama. Me dijo que fuera a revisar, pero yo tenía miedo, para ser honesto. Así que fuimos los dos. En lo que nos acercamos al baño, el sonido se dejó de escuchar de nuevo. Yo fui quien abrió la puerta y prendí la luz, pero el baño estaba vacío. No había nadie ahí. Él me preguntó qué hacíamos. Yo le respondí que no sabía, pero que no iba a poder dormir después de eso. Él me dijo que él tampoco, pues el ruido era muy tétrico. Así que decidimos quedarnos despiertos por un rato, solo para ver si se volvía a escuchar. Y al cabo de unos minutos, otra vez ese mismo canto.
con la voz de la niña. Mi compañero salió de la cama y del cuarto sin pensarlo, y yo me fui detrás de él. Entramos a recepción para contarles a la pareja que atendía el lugar y que nos cambiaran de habitación o buscaran alguna solución. Pero con lo que nos encontramos fue lo más traumático que he visto en mi vida. Estaban los cuerpos de la pareja, tirados en el suelo, con heridas punzocortantes, ya sin vida. Mi compañero salió corriendo hacia la habitación de nuevo, y yo quise buscar mi celular para llamar a la policía, pues habían arrancado los cables del teléfono de la recepción. Pero mi celular lo había dejado en el cuarto, así que fui corriendo por él. Mi compañero estaba ahí llorando y yo trataba de calmarlo mientras buscaba mi teléfono. Pero en eso se volvió a escuchar ese canto de niña viniendo del baño. Nosotros nos quedamos sin movernos por unos segundos y sin emitir algún sonido. En eso vimos cómo iba saliendo un hombre con un cuchillo del baño, con su ropa llena de sangre y cantando aquella canción que se había escuchado desde el principio, haciendo la voz de una niña. Cantaba mientras se acercaba a nosotros lentamente, con ese cuchillo. Yo tomé a mi compañero y lo jalé hacia la puerta para salir de allí, pues él estaba petrificado. Corrimos hasta el coche, pero no encendía, como de película. Pero al final, gracias a Dios, funcionó. Yo aceleré lo más que pude y salimos de ahí. El hombre solo se nos quedó viendo desde afuera del motel. Nos observaba mientras nos íbamos alejando. Era demasiado aterrador. Le pedí el celular a mi compañero, pues el mío se había quedado en aquel cuarto. Llamé de inmediato a la policía y me dijeron que enviarían patrullas al lugar. Nosotros pasamos la noche en la carretera, viajando hasta llegar a la ciudad a la que nos dirigíamos. Pero no pudimos ir a trabajar, pues estábamos muy traumados aún. Y sumándose a eso, querían que fuéramos a declarar. En resumen, nos dijeron que el sujeto que había provocado las muertes de los dueños era un asesino en serie, que ya llevaban mucho tiempo buscándolo, que era un psicópata. Tuvimos mucha suerte de haber escapado, aunque yo no entendía por qué no nos había atacado a nosotros si no estuvo ahí, mientras dormíamos y él estaba en el baño espiándonos. Tampoco sé cómo desaparecía cuando fuimos a ver quién estaba en el baño. Tal vez salía por la gran ventana que había ahí. No lo sé. Esos criminales ya son expertos en cómo perturbar a sus víctimas. Por fortuna lo pudieron detener, pues cuando llegaron al motel, él aún se encontraba ahí, sentado en la banqueta, lleno de sangre y cantando en voz de niña. Era lo más aterrador que me pudiera imaginar. No se sabe si ya quería que lo atraparan o por qué no huyó. Nosotros no podemos saber lo que pasa por la cabeza de esas personas. Continuamos. Esta historia es terrorífica, pero también algo triste. Hace unos años mi esposa, mi hija que en ese entonces tenía 9 años, y yo salimos de viaje. Por seguridad no diré en qué carretera fue, ni tampoco en qué parte de México. Pero, en fin. Ese día planeábamos llegar temprano a nuestro destino, pero hubo muchos contratiempos y se nos hizo muy tarde. Ya estaba oscureciendo y mi esposa me dijo que mejor buscáramos algún lugar donde pasar la noche y continuar nuestro camino por la mañana, pues le daba miedo por nuestra seguridad. Los que me escuchen que viven en México saben que las carreteras no son muy seguras por la noche, al menos en ciertas zonas. En fin. Ya iban a dar eso de las 10 de la noche y por fin encontramos un motel en la carretera, donde podíamos quedarnos. Los que conocen este tipo de moteles saben que no son los más bonitos o los que están en las mejores condiciones, pero era lo que había en ese momento. Llegamos y alquilamos la habitación. No sabíamos si había más huéspedes ahí, pues solo había 2 carros más aparte del de nosotros.
pero no sabíamos si eran de los empleados. Entramos a la habitación y yo de inmediato me tiré a la cama, y en unos minutos ya estaba dormido, pues venía muy cansado de manejar. Mi esposa también se acostó, pero ella no se durmió de inmediato. Mi hija fue la que se quedó despierta más tiempo en su iPad, pues ella está impuesta a desvelarse. No sé cuánto tiempo pasó desde que me quedé dormido, pero ya era de madrugada cuando mi hija nos despertó, a mi esposa y a mí. Ella me dijo: «Papá, alguien se está asomando por la ventana de atrás». Yo le pregunté que si estaba segura, y que si era hombre o mujer. Ella me respondió que sí estaba segura, que estaba viendo videos en su iPad cuando vio una silueta asomándose por esa ventana, pero que no sabía si era hombre o mujer, pues estaba muy oscuro y la cortina no le permitió ver, pero que la persona había durado ahí un buen rato, hasta que ella nos fue a despertar. Ya se había ido. Yo me levanté y me asomé por la ventana, pero no había nadie ahí. Y a decir verdad, casi no se veía nada, pues era puro monte y estaba completamente oscuro. Yo no podía hacer nada. Solo cerré la cortina de nuevo y le dije a mi hija que ya se durmiera, pues ya iban a ser las 2 de la mañana. Volví a quedarme dormido. Pero al cabo de unos minutos, ahora mi esposa fue la que me despertó. Ella me dijo: «Jorge, despiértate. Acabo de ver a alguien asomarse. Eran 2 personas, estaban en la ventana». Yo me levanté harto, pues no era posible que ese tipo de gente sin educación nos espiara mientras dormíamos. Así que salí y fui a quejarme a recepción. La señora que nos atendió trataba de tranquilizarme, pues yo estaba algo molesto. Me dijo que allí no había nadie más hospedado, únicamente mi familia y yo, y que solo estaba ella y un joven que estaba al lado de ella, quien era su compañero, pero que todo el tiempo habían estado en recepción. Así que no tenía ni idea de quién podía haber sido las personas que se asomaban en nuestro cuarto, pero que el joven iría a revisar. Yo le dije al joven que yo lo acompañaría, pues no quería dejarlo ir solo. Era un joven como de 20 años y no se veía que tuviera mucha experiencia, además que se veía algo asustado. Así que salimos y nos dirigimos hacia la parte trasera de aquel motel, él con una linterna y yo con la luz de mi teléfono, y traía mi navaja, solo por si acaso. Empezamos a caminar por toda la parte trasera, pero no había nadie ahí. Yo le dije al joven que a lo mejor se habían ido a esconder en el monte, así que me adentré un poco solo a revisar, pero no se veía absolutamente nada. Ninguna persona. Pero entre más nos adentrábamos, se sentía un olor insoportable. Pensábamos que se trataba de animales muertos, pues el olor era nauseabundo. Pero con lo que nos encontramos fue algo peor. Lo más espantoso que han visto mis ojos. Ahí, a pocos metros de ese motel, ya muy adentro del monte, había una fosa clandestina, llena de cuerpos. El joven corrió a vomitar. Yo quedé en un estado de shock por un minuto y viendo todos esos cuerpos apilados, ya irreconocibles. Cuando volví en sí, me fui corriendo de allí. El joven estaba llorando en recepción y contándole todo a la chica. Ella reaccionó muy confundida y asustada también. El joven quería llamar a la policía para reportar el hallazgo, pero la chica lo detuvo, pues sabía que su jefe podía estar involucrado, el dueño de ese motel, que era mejor que nadie dijera nada, pues también corríamos peligro. Yo solo pensé: a la mierda, me llevo a mi familia de aquí. Fui por mi esposa y mi hija, y sin darles explicaciones les dije que se subieran al coche. Ya después le conté todo a mi esposa, cuando mi hija no estaba presente, pues no quería que ella supiera que este tipo de cosas pasan. No quería que tuviera esa imagen en su cabeza. El viaje de placer que tenía planeado con mi familia se arruinó por completo, pues no podía sacarme esa imagen de mi cabeza, y tampoco podía dejar de pensar en todas aquellas personas que terminaron allí. Aparte de todo, platicándolo con mi esposa llegamos a la conclusión de que quienes asomaban por la ventana
Muy probablemente eran esas almas en pena, que tal vez querían que los descubriéramos. No lo sé, y jamás lo sabré, pero estoy casi seguro de que así fue. Gracias por escuchar mi historia. Cuídense mucho y cuiden a los suyos. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, buenas noches. Quiero compartir mi historia paranormal, advirtiendo antes que si alguien le tiene miedo a las muñecas antiguas, esta no es una historia para ustedes. Resulta que yo viajaba por carreteras mexicanas a visitar a mi novia, pues se había mudado de ciudad para estudiar su carrera. Yo llegué a un motel para dormir una siesta, puesto que ya era de madrugada, y no me sentía capaz para continuar conduciendo. Fue por eso que decidí llegar a ese lugar. Pues sinceramente, ¿por qué otra razón alguien querría quedarse en esos lugares que en mi opinión son tan lúgubres? Pero en fin, llegué a la recepción que estaba cerrada con candado, pero estaba la luz de adentro encendida. Así que toqué la puerta en repetidas ocasiones, pero no salía nadie a atender. Así que pensé que el lugar estaba cerrado, pues tampoco había carros estacionados. Ya estaba a punto de retirarme cuando veo que va saliendo una señora ya mayor, detrás de la puerta del mostrador. Estaba en bata y me decía que ahorita me abría, que le esperara pues tenía que buscar la llave. Y yo le respondí que estaba bien y que no se preocupara. Mientras eso ocurría, yo estaba pensando que era algo extraño que estuviera ella sola atendiendo. En mi opinión, era peligroso que esa mujer de la tercera edad estuviera ahí sola completamente en medio de la carretera. Aunque estuviera encerrada, la puerta era de vidrio. Fácilmente alguien podría romper los cristales y entrar si quisieran. Pero bueno, la mujer por fin me abrió, y riéndose me dijo que le disculpara que me hiciera esperar, ya que estaba dormida y no se acordaba dónde había puesto la llave. Era muy amable. Yo le respondí también con una sonrisa que no se preocupara, que no había ningún problema. Pero no pude evitar preguntarle que si estaba sola, a lo que ella me respondió que sí, que el motel era de su familia. Sus padres se lo habían heredado y ella lo atendía con su esposo, pero que él había fallecido hace años, y ella vivía ahí, atendiendo el lugar completamente sola. Dijo que no contrataba a nadie para que le ayudara, pues la gente que llegó a contratarle terminó robando, así que prefería estar sola que mal acompañada. Y además agregó algo que al principio no supe cómo interpretar, pues dijo lo siguiente: además a mí no me puede pasar nada. Yo estoy muy bien protegida por fuerzas superiores, por eso no me da miedo estar aquí sola. Igual me comentó aquello sonriendo, muy segura de lo que decía. Yo solo le respondí que me alegraba de que no tuviera miedo. Tomé mi llave y me fui a mi cuarto. El lugar era muy pequeño, apenas si tenía algunos 7 cuartos más la recepción que era donde la señora vivía. El cuarto era modesto pero estaba muy limpio. Pero lo que me alarmó al entrar fue que había de esas antiguas muñecas de porcelana por todos lados. Estaban unas en la cama acomodadas, otras en una larga repisa en una pared, y otras sentadas en el sillón que estaba a un lado de la cama. Parecía que era parte de la decoración, aunque la verdad sí eran inquietantes, pues son de esas muñecas que sientes que te están observando todo el tiempo, y más cuando eran tantas. Pero no me quedó de otra más que aguantarme y simplemente ponerme mis audífonos, para poder dormir tranquilamente. Aún no me quedaba completamente dormido, cuando escuché un golpe aún con los audífonos puestos. Me los quité de inmediato y encendí la linterna del celular, y me di cuenta que una muñeca que estaba en el sillón de al lado se había caído al piso. Para mí era imposible que eso pasara, pues el sillón era grande y la muñeca estaba recargada junto con las demás hasta atrás. Y ahí fue cuando la pesadilla comenzó. Me cubrí la cara con la cobija. Intentaba dormir, pero aún tenía algo de miedo por lo que había ocurrido. Y no sé si me estaba sugestionando, pero empecé a escuchar pequeños ruidos en el cuarto. Yo estaba completamente tapado. No me animaba a asomar la cabeza para ver si era real lo que escuchaba, o si era sugestión mía por el miedo que tenía. Pero no fue necesario, pues ahora escuché un golpe del otro lado de la habitación. Una muñeca se había caído de la repisa. Ahí sí me quité las sábanas y de nuevo encendí la linterna. Y la vi ahí tirada, pero esta muñeca no se había roto.
No le había pasado absolutamente nada a pesar de que cayó desde muy alto, y según yo esas muñecas son muy frágiles, pero esta estaba intacta. Me animé a levantarme para prender la luz, pero cuando me asomé a ver la primera muñeca que se había caído del sillón, estaba en el suelo, pero sentada viendo hacia arriba, hacia donde me encontraba yo durmiendo. Eso fue demasiado para mí, pues yo vi cómo cayó y quedó boca abajo. Cómo era que se había sentado sin estar recargada en nada y aparte viendo en dirección a la cama. Era algo sin explicación alguna. Yo tomé mis cosas y salí de inmediato de ahí. Pero cuando iba caminando hacia mi coche, vi a la anciana parada detrás de la puerta de la recepción y me estaba viendo sonriendo, con una sonrisa de oreja a oreja. Yo caminé más rápido hacia mi coche y salí de ahí. De verdad no sé qué pactos había hecho aquella señora con seres malignos, y si estos habitaban precisamente en esas muñecas. No lo sé, pero tampoco me quedé para averiguarlo, y ya jamás me volví a quedar en moteles después de eso. Aprendí mi lección. Continuamos. Buenas noches para ti y para tu público. Deseo compartir esta historia tan perturbadora que me ocurrió en un motel de carretera, hace algunos años. Esto es algo de lo que aún me cuesta trabajo hablar porque fue la primera experiencia paranormal que he tenido en toda mi vida. Más bien la única. Y sigo sintiendo escalofríos al recordar aquello. En aquel entonces estaba en la universidad. Me fui a otra ciudad para estudiar Derecho, pues me dieron una beca en una universidad muy prestigiada. Pero aquella ciudad queda 20 horas de mi ciudad natal, así que mis padres me dieron su carro para yo poder visitarlos en él, también para que yo pudiera moverme en aquella ciudad fácilmente. Todas las vacaciones iba hasta mi ciudad para visitar a mis padres. Lo hacía en mi carro, así que me tenía que parar en algún punto a descansar, en algún hotel o motel de paso. Recuerdo que esa noche iba conduciendo y me empecé a sentir muy cansado. Yo ya sabía dónde quedarme, pues siempre que viajaba me quedaba en un hotel que quedaba cerca de un pueblito, casi a mitad de camino. Pero esta vez sentía que no alcanzaría a llegar ahí, pues aún me faltaban 2 horas y yo no quería ponerme en riesgo. Sabía que había un pequeño motel cerca de donde estaba, pues de tanto que iba y venía ya conocía la carretera y los lugares. Así que apenas lo vi y me metí ahí para alquilar un cuarto. Sonará cliché, pero sí. El motel estaba muy descuidado y solo. Únicamente vi otro coche estacionado, pero eso no era algo que me perturbara. Solamente quería dormir unas horas para continuar mi camino y llegar a casa. Me atendió un joven y me dio mi habitación. Claro que el lugar dejaba mucho que desear, pero estaba limpio, lo cual era lo único que me importaba. Simplemente me quité los zapatos y me aventé a la cama, ya que estaba demasiado cansado. Pasaron las horas y yo estaba durmiendo profundamente, cuando pensé que estaba teniendo un mal sueño, una pesadilla más bien. En el sueño yo estaba en ese mismo cuarto del motel, pero que había alguien al lado de mí, acostado. Me estaba observando y respirándome en el oído, con una respiración muy agitada. Fue tanto mi susto que abrí los ojos, pero al despertarme, me di cuenta de que era real. Yo estaba volteada hacia la puerta, dando la espalda al otro lado de la cama. Solo tenía mis ojos abiertos sintiendo como alguien, o algo, me respiraba cerca. Sentía y escuchaba su respiración agitada. Yo me quedé helado y tieso del miedo que sentí. Mi corazón me palpitaba muy fuerte, pero tenía mucho miedo de voltear, o de que eso se diera cuenta de que yo había despertado. Esos segundos que estuve ahí sin moverme, ni saber qué hacer, fueron como horas para mí. De pronto sentí que algo se movió debajo de la sábana, y una mano helada tocó mi brazo. Fue ahí cuando de un salto salí de la cama. Volteé a ver quién estaba en mi cuarto, pero no había nadie. No pude ver nada. Incluso me asomé debajo de la cama, pero no había absolutamente nadie. Eso había desaparecido en cuestión de segundos, y yo sabía que había sido real. Estuve ahí no sé cuánto tiempo sintiéndolo y escuchándolo. Fue de verdad lo más perturbador y tenebroso.
que me ha pasado hasta el día de hoy. Por supuesto que salí de ahí corriendo. Conduje hasta llegar a mi casa pensando todo el tiempo en qué carajo había sido eso. ¿Quién o qué cosa estaba ahí, durmiendo conmigo? Continuamos. La siguiente anécdota espantosa que estoy a punto de contar nos sucedió a mi esposa y a mí en un motel, de esos que están en la carretera. Para ponerlos en contexto, mi esposa y yo siempre salimos de viaje todos los años, a diferentes lugares de Estados Unidos, pues aquí vivimos desde que nos casamos. Salimos en la camioneta a lugares lejanos y no nos importa ir quedándonos en hoteles o moteles, que se encuentran en las carreteras hasta llegar a nuestro destino. Ya estaba cayendo la noche, así que era hora de buscar un lugar donde quedarnos. Estábamos aún muy lejos de la siguiente ciudad, así que tenía que ser un motel de carretera. Mi esposa estaba checando en el mapa donde hubiera uno cerca, pero no aparecía ninguno. El más cercano estaba a 4 horas. Yo seguí conduciendo pensando que tenía que esperar 4 horas más para poder descansar. Pero de la nada a lo lejos vimos un letrero encendido, y era de un motel. Mi esposa y yo gritamos de la emoción, pues de verdad estábamos muy cansados y ya queríamos llegar a descansar, aunque nunca supimos por qué ese motel no salía en el mapa. Llegamos y alquilamos la habitación. Era un motel de 2 pisos, pero apenas si había 2 autos más estacionados. Nos tocó en el segundo piso, así que subimos y entramos a la habitación. Mi esposa entró al baño y se puso la pijama. Recuerdo que había un peinador algo viejo con espejo grande justo enfrente de la cama. Ella lo usó para prepararse para dormir y después se acostó. Yo apagué las luces y también me acosté para dormir. Ella es de sueño ligero. Yo, al contrario, sí tengo el sueño muy pesado y más cuando estoy cansado. Pasó la noche. En la madrugada me despierta moviéndome bruscamente y estaba muy asustada. Ella me dijo: "Despierta, Juan. Se escuchan murmullos aquí adentro". Yo, aún adormecido, sin entender qué pasaba, encendí la lámpara que estaba al lado de la cama. Yo le pregunté qué ocurría, y ella me repitió lo mismo, que ella tenía rato escuchando murmullos y que se escuchaban adentro del cuarto. Yo le pregunté que cómo sabía que adentro, que tal vez eran en las habitaciones de al lado, pero yo recordé que la recepcionista nos había dicho que escogiéramos cualquier habitación de arriba, pues todas estaban desocupadas. Yo me levanté a revisar la habitación y revisé cada rincón, el baño y el armario, pero no había nadie. Así que le dije que intentara dormir, que si volvía a escuchar algo me volviera a despertar. Pero yo veía en su cara lo nerviosa que estaba. Sabía que no iba a poder dormir. Yo estaba muy cansado, así que solo la abracé y me volví a quedar dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero mi esposa me volvió a despertar, pero esta vez en voz baja, y me susurró al oído: "Juan, mira el espejo". En ese espejo que les comento que estaba enfrente de la cama, había siluetas oscuras moviéndose, y se escuchaban esos susurros que mi esposa había escuchado anteriormente. Yo no me considero una persona que se espanta fácilmente, pero eso sí me dio el susto de mi vida. Eran sombras extrañas, como de personas, pero deformes. No sé cómo explicarles, pero eran muy aterradoras. Se movían en ese espejo mientras escuchaban murmullos y risas discretas. Mi esposa solo me abrazaba y me decía en voz baja: "¿Qué es eso, Juan? Vámonos de aquí". Yo no me podía mover. Hasta sentía miedo de estirar la mano para encender la lámpara. Sentía que se darían cuenta de que estábamos viéndolos. No sé qué pasaba por mi mente en esos momentos, pero el miedo se apoderó de mí. Fue mi esposa quien de pronto sacó su mano de la cobija y encendió la lámpara que estaba de su lado de la cama, y aquello desapareció del espejo al instante. Ella se levantó y me dijo rápido: "Vámonos". Yo me levanté, pero tenía que ir a revisar ese espejo. Moví el peinador hacia adelante para ver si no era tal vez gente en la otra habitación que se asomaba, o algo. Simplemente quería encontrarle alguna explicación a lo que había ocurrido, pero no pude hacerlo pues no la había.
Era un peinador viejo común y corriente, que no estaba pegado a la pared. Mi esposa y yo hemos investigado, y ella ha leído que los espejos por las noches se abren portales, y que hay veces que son seres malignos los que habitan ahí, e intentan salir. Yo prefiero no darle tantas vueltas, pues me sigue dando mucho miedo, y espero que nunca les pase de verdad. Por lo pronto quitamos todos los espejos que había en nuestra habitación de nuestra casa, pero después de esa experiencia me da un temor inexplicable llegar a un hotel que tenga el tocador con espejo en la habitación. Aunque después de eso ya no pasó nada similar. Tal vez solo era en aquel lugar tan lúgubre, en medio de la nada. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Raúl Benítez. Quiero contarte mi historia que, aunque no es de fantasmas, es la cosa más aterradora que me ha tocado vivir hasta ahora. Aún tengo pesadillas con eso que me sucedió. Y si me animo a contarlo es porque ya no vivo en México. Me mudé a otro país latino por asuntos de trabajo. Ocurrió en el año 2014. Yo tenía 23 años de edad cuando un tío me ofreció trabajo como recepcionista en un motel de carretera. Ese lugar era de él y de otros 2 socios más. Pero recientemente el último recepcionista de la noche le acababa de renunciar y necesitaba encontrar a alguien con urgencia. Así que pensó en mí, ya que yo en ese entonces no estaba estudiando y quería encontrar un trabajo que me permitiera ahorrar para pagarme los estudios. Así que sin pensarlo mucho acepté. El lugar quedaba como a 40 minutos de mi ciudad. Mi padre me prestaba su coche, así que yo no tenía problemas con el transporte. Mi turno era el de la noche, así que casi siempre estaba muy tranquilo. Era raro cuando llegaba gente a rentar un cuarto. Casi siempre eran parejas que solo rentaban el cuarto por unas horas y se iban. Muy pocas veces se quedaban toda la noche en el motel. Llevaba casi un mes trabajando allí, cuando ocurrió algo espantoso que me hizo querer renunciar. Era una noche como cualquier otra. Era entre semana, así que había muy poco movimiento en el motel. Únicamente me encontraba yo y el intendente, que estaba a punto de terminar su trabajo e irse a casa. Ya iba a dar la 1 de la mañana y solamente había un cuarto alquilado por una pareja que lo había rentado por 3 horas, las cuales ya estaban a punto de terminarse. Sabía que me quedaría solo, pero ya me estaba acostumbrando. Lo que hacía era ponerme mis audífonos y ver una serie para distraerme y que se me pasara rápido la noche. Hasta esa noche nunca había pasado nada malo en mi turno. De pronto entró el hombre que había alquilado el cuarto para entregar la llave, pues ya se iba a retirar junto con su pareja. Yo le recibí la llave y le decía buenas noches, como siempre lo hacía con todos los clientes. El hombre salió de recepción y ya no lo vi. Yo me volví a poner mis audífonos y seguí viendo la serie en mi teléfono. Habrían pasado algunos 30 minutos desde aquel hombre que entregó la llave, cuando de pronto veo que otro señor entró a recepción. Era un hombre muy alto, de complexión robusta. Tenía el bigote largo al igual que la barba. Se veía muy sudado, como si hubiera llegado corriendo hasta allí. Y para serles honesto, desde que entró me puso algo nervioso. Pero hasta ese momento no sabía por qué. El hombre entró, pero se quedó parado tras la puerta. No se acercaba al mostrador ni decía nada. Solamente me miraba. Buenas noches, señor. ¿Quiere alquilar un cuarto? Le pregunté a este hombre tratando de actuar con normalidad, pero este no me respondió. Seguía observándome y poco a poco se acercaba a mí, pero antes de llegar se detuvo y de nuevo se quedó parado sin hacer nada. Ahora que lo tenía más cerca pude verlo más a detalle. Lo primero que noté fue que traía sus 2 manos adentro de las bolsas del pantalón. Un pantalón de mezclilla que le quedaba bastante apretado. De hecho, traía la bragueta desabrochada y se le veía que no le cerraba. Pero eso no fue lo que me llamó la atención, sino que al poner la atención a la camisa que traía puesta, vi que era idéntica a la del señor que se acababa de ir hacía más o menos 30 minutos. Y después caí en cuenta que era la misma.
El hombre venía descalzo. Y ahí fue cuando caí en cuenta que estaba usando la ropa de aquel hombre que se acababa de ir del motel. Yo empecé a sentir mucho miedo. Sabía que algo le había hecho a aquel hombre, pues traía su ropa puesta. Y pude sentir que estaba en peligro, pero no sabía qué hacer. El hombre seguía parado frente a mí sin hacer ni decir nada. Solamente me veía con una mirada fría. Y me atrevería a decir que con algo de maldad. Pero en eso el teléfono sonó. Yo sentí un gran alivio, pues fuera quien fuera podría pedir ayuda. Cuando levanté el teléfono escuché la voz de mi tío preguntándome si estaba bien. Yo le pregunté que por qué. Y él me dijo que su socio le había llamado para decirle que un convicto del hospital psiquiátrico que estaba muy cerca del motel se había escapado y que lo estaban buscando. Mi tío sonaba muy alarmado y me preguntaba que si no había llegado ningún hombre al lugar con uniforme azul, el uniforme de aquel hospital. Y yo le respondí que sí. Solamente dije que sí. Mi tío en segundos captó que yo me encontraba en peligro. Me preguntó que si el hombre estaba ahí conmigo y volví a responderle que sí. Él me dijo que me quedara quieto, que ella estaba llamando a emergencias, y luego me dijo que no colgara el teléfono. Yo quería llorar. Sentía muchas ganas de salir corriendo de allí, pero sabía que cualquier movimiento en falso podría desatar a ese sujeto peligroso y podría hacerme daño. Así que no sé cómo, pero logré quedarme ahí sentado tras el mostrador, mientras el tipo seguía parado frente a mí, mientras me miraba completamente serio. Mi tío seguía en línea conmigo, pero también iba en camino hacia el motel. Yo solamente le sonreía al sujeto, quien de pronto comenzó a carcajearse sin parar, de una manera exagerada e incontrolable. Se le salían las lágrimas mientras se carcajeaba. Era de verdad aterrador, tanto que no sé cómo describirles aquella escena y transmitirles todo el terror que yo sentí en esos momentos. El tipo se sacó las manos del pantalón y las traía llenas de sangre seca. Se empezó a limpiar las lágrimas con las manos manchadas y después empezó a bailar de una forma tan tétrica. Yo estaba aterrado que no podía ni hablar. No podía responderle a mi tío que estaba bien, pues me encontraba completamente petrificado. No quería moverme. No quería que el sujeto desconfiara de mí y me hiciera daño. Así que solo me quedé ahí sentado casi sin respirar. El sujeto seguía bailando moviéndose de una forma muy extraña, mientras jugaba con un cuchillo que se había sacado de la bolsa trasera del pantalón, al mismo tiempo que se carcajeaba sin parar. Aquello parecía una escena de una película macabra. Hasta que, por fin vi a lo lejos las luces de los carros de policía. Venían con las sirenas apagadas, pues no querían alarmarlo. Pero yo sí logré verlos a lo lejos, y sentí mucha paz. Pero a la vez terror de que el tipo se diera cuenta y acabara conmigo de una vez por todas. Para mi buena suerte esto no fue así, pues cuando menos lo esperaba entraron 4 elementos de la policía. Entraron apuntándole y el sujeto se le fue encima a uno de ellos. Lo hirió en la mano con el cuchillo, pero no fue nada grave. Los demás lo tiraron al piso y lo esposaron, y después se lo llevaron. Yo por fin me solté a llorar. Salí con otro oficial quien me llevaba resguardado, y lo primero que vi saliendo de la recepción fueron los cuerpos sin vida de la pareja, que había alquilado un cuarto unas horas antes. Estaban en el pavimento con heridas por todo el cuerpo. Es algo que aún no borro de mi mente. Si hubiera sabido que iba a encontrarme con aquella macabra escena, jamás hubiera salido de la recepción hasta que taparan los cuerpos, pues es algo que no le deseo ver a nadie. Inmediatamente renuncié. La noticia se hizo pública y el motel tuvo muy mala racha, hasta que al final quebró. Yo tuve que asistir a terapia, pues quedé con secuelas de eso que me tocó vivir.
Y hoy estoy aquí vivo para contar mi historia. Y para recordarles que el mundo está lleno de gente mala. Y nadie está exento de vivir algo así. Cuídense mucho. Y gracias por escuchar mi historia. Continuamos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eduardo. Y quiero contarles una historia de cuando era animador de eventos. Y viajaba mucho por Estados Unidos para trabajar en diferentes lugares. Ahora ya soy padre de familia y tengo un negocio. Pero en aquellos tiempos de mi juventud, mientras me la pasaba viajando, me ocurrieron un par de cosas extrañas que hasta la fecha recuerdo, y que son anécdotas que cuento en reuniones con amigos o familia, pero en esta ocasión me gustaría compartirla con todos ustedes. Voy a contarles la experiencia que más miedo me dio en su momento, y la que más me costó creer que me sucediera a mí. En aquellos años, en uno de mis tantos viajes por carretera, me tocó quedarme en un motel de paso, de esos que se encuentran en lugares desolados, pues me tocaba ir a una ciudad que me quedaba a 15 horas, así que decidí irme un día antes para llegar con tiempo y descansado. Sabía que tenía que parar en la noche cuando el cansancio me venciera en alguno de estos moteles. Para mí ya era algo normal hacerlo y nunca me dio miedo, hasta esa noche. Llegué a este lugar a eso de las 2 de la madrugada, cuando ya el sueño me vencía y se me hacía peligroso seguir conduciendo. Así que me detuve en este lugar que, por cierto, esa noche estaba bastante solo, pues únicamente había 2 carros en el estacionamiento, y supuse que uno debía ser de la persona que estaba atendiendo el lugar esa noche. Entré a la recepción y allá estaba un señor en el mostrador. Alquilé la habitación sin ningún problema. Esta quedaba en el segundo piso, lo cual me agradó, pues así no tendría que escuchar tan de cerca los coches que llegaran o se retiraran del lugar, ni las voces de las personas. Yo siempre he sido de sueño muy ligero y con cualquier ruido que haya me despierto. Subí a mi cuarto y solamente me quité los zapatos y me aventé a la cama. Estaba muy cansado, así que ni siquiera me puse algo cómodo para dormir. Caí rendido por tanto manejar. Yo me quedé dormido, pero al cabo de más o menos hora y media comencé a escuchar escándalo en la habitación de al lado. Se escuchaba la voz de varios jóvenes como teniendo una reunión o algo parecido, pues se escuchaban risas y voces hablando al mismo tiempo. Claro que no se les entendía nada, solamente escuchaba sus voces a lo lejos, pero estaba seguro que venían de la habitación de al lado. Yo me tapé la cara con la almohada, pues no quería quejarme de ellos en recepción. Quería evitarme problemas con ellos, pues escuchaba que eran varios. Y si andaban enfiestados, muy probablemente estaban tomando o ingiriendo sustancias. Y no quería ponerme en riesgo. Por rato se callaban, pero después se volvía a escuchar las mismas risas y el bullicio de estos jóvenes. Y no pude dormir en toda la noche. Estaba bastante cansado para volver a manejar, así que decidí quedarme acostado hasta que se callaran y poder dormir. Pero esto no ocurrió hasta el amanecer. A eso de las 6 de la mañana, justo cuando estaba amaneciendo, todo ese ruido se dejó de escuchar. Yo aproveché para salir de la habitación para asomarme, pues tal vez estos jóvenes ya se estaban yendo del motel. Pero no vi a nadie, más que a una trabajadora del motel barriendo el pasillo del segundo piso. Era una mujer latina. Yo la saludé y me respondió el saludo. Después me preguntó que si todo estaba bien, a lo cual yo le respondí que sí, aunque había pasado muy mala noche por culpa de los jóvenes de la habitación de al lado. Y su rostro se tornó algo confundido, y me dijo que nadie más se había quedado en el motel la noche anterior, que el dueño le hizo saber que yo era el único huésped y que debía limpiar mi cuarto cuando me retirara. Yo le respondí que tal vez esos chicos se habían metido a escondidas a tener una fiesta allí. Estaba completamente seguro de todo el ruido que habían hecho la noche anterior, que ni siquiera me dejaron dormir. Pero ella me dijo que eso era imposible, pues el dueño tenía cámaras de seguridad en todo el motel, y él mismo las vigilaba toda la noche. Además de que todos los cuartos estaban cerrados con llave,
y solo se abrían con la tarjeta que te dan cuando alquilas algún cuarto. Además de que las ventanas también estaban cerradas por dentro con llave. Pero fue tanta mi insistencia que casi le estaba convenciendo, así que ella bajó a recepción y regresó con la tarjeta que abría ese cuarto. Yo esperaba detrás de ella al momento de abrir la puerta. Esperaba ver un desastre en aquel lugar. Latas tiradas, muebles desordenados o cosas así. Pero ese cuarto estaba impecable, como si nadie lo hubiera usado. No había ventanas abiertas, ni nada que indicara que alguien había pasado la noche allí. La señora me dijo que tal vez lo había soñado, pero no. Yo estaba seguro de todo lo que había escuchado esa noche. Lamentablemente, en ese momento no encontré respuesta y me fui de ese lugar después de eso. Todo el camino me la pasé pensando y tratando de encontrarle una respuesta a eso que me sucedió. Yo estaba convencido de que algunos jóvenes enfiestados se habían metido a la fuerza, aunque no hubiera indicios de eso. Creo que no aceptaba que hubiera sido simplemente algo paranormal. Llegué a la ciudad de destino. Trabajé en el evento por 2 noches y regresé a mi casa, pero esta vez sin parar en ningún motel. Estando ya en mi casa me puse a investigar ese lugar, pero resulta que hacía no mucho tiempo le habían cambiado el nombre, y por lo que leí era un motel muy antiguo. Pero eso no fue lo que me dejó atónito, sino que indagando sobre ese lugar, llegué a una página de una noticia sobre un crimen cometido en ese motel. A principios de los años 2000, una madrugada del mes de marzo en vacaciones de Spring Break, unos jóvenes de universidad habían rentado un cuarto de ese lugar para hacer una fiesta. Pero pasada las 5 de la mañana, un grupo de hombres habían entrado a la fuerza a su cuarto, quitándoles la vida a todos los que estaban allí. Pues al parecer uno de ellos les debía dinero de unas sustancias ilícitas que le había entregado. Venía una foto del motel con muchos policías afuera del mismo, y se veía que estaban sacando camillas con cuerpos de esa habitación. La habitación de al lado de donde yo me quedé. Entonces algo hizo clic en mi cabeza. Por más que quisiera negármelo a mí mismo, aquello que yo había escuchado toda la noche, habían sido muy probablemente aquellas almas que quedaron en ese cuarto atrapadas. No podía ser otra cosa. Esta historia se la he contado a todos mis conocidos. La mayoría de ellos me cree y piensan igual que yo, que esos jóvenes siguen en ese cuarto. Y tal vez ni siquiera sepan que ya no pertenecen a este plano. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Me llamo María José Galindo. Nací en Ensenada, pero desde los 18 años me vine a vivir con mi madre a los Estados Unidos, para ser exacta en California, pues anteriormente vivía con mi padre y mis 2 hermanos. Pero cuando él se volvió a casar, tuvo algunos problemas con su nueva esposa, y fue por eso por lo que decidí mudarme con mi madre. Cuando entré, ella me dijo que tendría que trabajar para ayudarle con los gastos de la casa, pero no necesitaba que me lo dijera. Era lo que yo tenía planeado hacer, pues también quería juntar dinero para entrar a la universidad. Recuerdo que busqué trabajo en muchos lugares, pero en ninguno me contrataron. Hasta que mi madre fue quien me comentó que una amiga de ella conocía a un señor que estaba buscando recepcionista para su motel en el turno nocturno. Dijo que el lugar estaba a las afueras de la ciudad, ya en la carretera, pero que la paga era muy buena. Yo acepté sin hacer preguntas. La verdad, estaba desesperada por conseguir empleo y tener mi propio dinero, y siempre me ha gustado más la noche que el día, así que no tenía problema con trabajar en ese turno. Mi madre me prestaría su coche y se lo devolvería por la mañana, justo antes de que ella lo usara para irse a su trabajo. Todo sonaba perfecto, así que fui al lugar a la entrevista y de inmediato me contrataron. El señor me mostró el lugar. Era un motel de paso, y tengo que decirlo, estaba bastante descuidado.
Parecía un lugar antiguo, pues el lugar se veía muy fuera de época. Las habitaciones tenían papel tapiz de flores en la pared, y los muebles también se veían bastante antiguos. Sin duda, lo primero que pensé fue que yo jamás me hospedaría en ese lugar. Pero en fin, no era algo que me incomodara. El señor me dijo que casi no llegaban huéspedes en esa temporada del año. Estábamos en enero, justo cuando ya todo el mundo había regresado a su rutina después de las fiestas decembrinas. Así que el lugar estaba bastante tranquilo. Me dijo que había noches en donde el motel no recibía ni un solo huésped, así que sería algo sencillo para mí. O por lo menos eso fue lo que me dijo. En ese turno no habría más empleados más que yo, pues la señora de la limpieza llegaba en la mañana, y mi trabajo solamente sería estar en recepción y llevar a los huéspedes a sus cuartos si se requería. Sonaba muy fácil. Y se llegó mi primera noche de trabajo. Llegué al lugar a las 10 p.m., donde ya me esperaba el señor, quien atendía su propio motel en el turno de día. Me dio las últimas indicaciones y se retiró. Y cuando él se fue, era increíble la sensación de soledad que se sentía en ese lugar. Podía ver hacia afuera por la puerta de vidrio, y solamente veía la oscuridad de la carretera. Era algo intimidante que impone a cualquiera, por más valiente que sea. Para distraerme empecé a jugar unos juegos que había descargado en mi teléfono, pues no había señal ni internet en el lugar. Si quería hacer una llamada tenía que ser desde el teléfono de la recepción. De pronto el teléfono comenzó a sonar. Me dio un susto, pues estaba en completo silencio cuando escuché el timbre. Pero cuando iba a contestar vi que era una llamada de la habitación número 7. Lo cual se me hizo muy extraño, pues según yo no había nadie hospedado ahí esa noche. Cuando llegué no había visto ningún carro estacionado, y el señor tampoco me había dicho nada. Aún así respondí el teléfono, pero nadie me contestó. Duré algunos segundos preguntando quién era, pero seguían sin contestar. Colgué el teléfono y no supe qué hacer. Comencé a sentirme tensa, y lo único que se me ocurrió fue salir e ir a aquella habitación, para ver si había alguien y preguntarle si se le ofrecía algo. Tomé mi teléfono y salí caminando hasta la habitación 7. Las luces se encontraban apagadas y no se escuchaba ruido. Aún así toqué la puerta en varias ocasiones, pero nadie me respondió. Tomé la llave maestra y abrí la puerta. Todo estaba oscuro. Encendí la luz y el cuarto estaba vacío. La cama hecha y todo ordenado. No había nadie ahí. Apagué la luz y salí volviendo a cerrar con llave. Regresé corriendo a la recepción, pues estaba haciendo mucho frío. Y sí, tenía algo de miedo. Me senté de nuevo tras el mostrador, tratando de entender quién había llamado desde esa habitación, cuando de pronto sonó el teléfono de nuevo. Sí, era una llamada de la habitación 7 de nuevo. Esta vez levanté el teléfono sin decir nada. Mi corazón palpitaba muy rápido y sentía escalofríos recorriendo mi cuerpo. Nadie respondía. No se escuchaba nada del otro lado del teléfono, hasta que me animé a decir: ¿quién llama? Fue cuando escuché el llanto de una mujer, seguido de unas carcajadas de la misma. Yo colgué el teléfono de inmediato. Todo mi cuerpo me temblaba. Tenía mucho miedo. Sabía que no había nadie ahí. Ese cuarto estaba vacío, cerrado con llave y las ventanas tenían reja. No sabía lo que estaba ocurriendo. Pensé en llamar al señor para contarle lo que estaba ocurriendo, pero a la vez me daba pena que me tachara de loca. No quería perder el trabajo la primera noche, así que no lo llamé. Traté de no sugestionarme y seguí jugando juegos en mi celular. Se dieron las 3 de la mañana. El sueño me estaba ganando, así que decidí ir al cuartito que estaba detrás de la recepción. Ahí había una cafetera y un frasco lleno de galletas. El señor me había dicho que podía tomar lo que quisiera,
y hacerme todos los cafés que necesitara, así que le tomé la palabra. Mientras estaba ahí preparándome el café, escuché que alguien tocó la campana que está en el mostrador. Apagué la cafetera y medio me peiné para salir a atender al cliente o los clientes que habían llegado. Salí con una sonrisa esperando recibirlos, pero cuando salí a la recepción no había nadie. Salí corriendo para ver si veía a alguien yéndose, alguien que me quisiera jugar una broma, yo qué sé, pero no había absolutamente nadie. Pero mientras estaba allá afuera, vi de reojo que una luz de una habitación se había encendido y apagado, así que fui hasta aquella habitación que era la número 3, y vi una silueta pasando por la ventana. Toqué la puerta en varias ocasiones, pero nadie me abría, hasta que escuché la voz de una chica desde dentro. Con una voz muy amable me preguntó qué necesitaba. Yo estaba sorprendida de que hubiera una huésped esa noche, así que solo le pregunté que si todo estaba bien, y ella me respondió que sí con una voz muy amable. Le contesté que cualquier cosa que necesitara yo estaría en la recepción, pero ya no me respondió. Entonces me fui de nuevo a sentar detrás del mostrador, y en eso recibí una llamada al teléfono. Era el dueño del lugar, preguntándome si todo estaba bien, pues había tenido una corazonada de que algo andaba mal en el motel. Se me hizo extraño que me dijera eso, pero yo le respondí que todo estaba bien, que acababa de ir a preguntarle a nuestra huésped si todo estaba en orden, y ella me había dicho que todo estaba bien. Pero el señor me interrumpió diciendo: ¿cuál huésped? ¿Llegó alguien cuando me fui? Yo le respondí que no, que supuse que ya estaba cuando yo llegué, pues en todo mi turno nadie había llegado a hospedarse en el motel. Él me colgó diciéndome: voy para allá. Yo estaba asustada. Estaba segura de que había una mujer en aquella habitación con la cual yo había hablado, así que decidí llamarle por teléfono. El teléfono timbró por mucho tiempo, hasta que alguien lo levantó. Esa era la prueba de que había alguien en esa habitación. Yo le hablaba, pero nadie me respondía, así que decidí colgar. Cerré la recepción con llave hasta que el señor llegara. El miedo que sentía era algo increíble, difícil de explicar. El señor llegó como a los 30 minutos. Lo vi por el cristal de la puerta, pero se dirigió directamente hacia donde están los cuartos. Así que yo salí detrás de él, gritándole que tuviera cuidado. Pero cuando abrió la puerta de aquella habitación, estaba completamente vacía. Todo estaba intacto, tal cual lo había dejado la mucama. Él volvió a cerrar con llave la habitación, y me confesó que eso llevaba pasando ya por un tiempo, que por eso le habían renunciado ya varios recepcionistas de ese turno, pues no aguantaban todo lo que les pasaba en ese lugar, y el señor ya no sabía qué hacer. Se veía bastante desesperado. Él me comentó que ese lugar ya era muy viejo, pues dijo que sus abuelos fueron quienes lo habían construido hacía muchos años, y era el negocio de la familia por generaciones. También me contó que en los años 70, en una de las habitaciones, un hombre le había quitado la vida a una mujer, de una manera muy cruel y despiadada. Y desde ese día el lugar ya no había vuelto a ser el mismo. El señor se veía triste y desesperado a la vez, y estaba convencido de que yo iba a renunciarle también. Por eso se desahogó conmigo, pues ya no sabía qué hacer para que dejaran de pasar esas cosas en el motel. Yo le dije que tal vez podría ayudar que algún cura lo fuera a bendecir, pues era más que obvio que todo lo que pasaba ahí eran cosas paranormales. El lugar de verdad estaba maldito, o como lo quieran llamar. Y con mucha pena y algo de vergüenza, no me quedó más que renunciar, pues no estaba dispuesta a vivir eso noche tras noche, en aquel sombrío y solitario lugar. Nunca más volví por allá.
Así que no sé actualmente si sigue habiendo esa actividad paranormal en ese motel. No sé siquiera si sigue existiendo, pero compadezco a quienes se llegan a quedar allí. Pues a mí ni aunque me pagaran lo haría. Buenas noches. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Andrea y quiero compartir mi historia con tu público. Esto sucedió en un motel de carretera en Estados Unidos. Estos lugares son muy comunes por acá. Esa vez mis dos hijos Kevin y Alondra, ambos adolescentes. En ese entonces estábamos ahí hospedados por una noche, pues nos dirigíamos hacia Orlando en carro desde Texas, y decidimos quedarnos ahí esa noche para continuar nuestro camino al día siguiente. Ya estábamos en la habitación, mi hijo en su cama y mi hija y yo en la otra cama, cuando de pronto escuchamos que un carro se estacionó justo enfrente de nuestra ventana. Yo me asomé un poco abriendo la cortina y mi hija también se asomó detrás de mí, y ambas vimos a un joven salir del carro hablando por teléfono. Pero después de él salió otra persona que venía en la parte de atrás. Era un hombre muy alto. Tenía sombrero, pero por lo oscuro del lugar, a ninguno le veíamos la cara. Pero en fin, se escuchó que entraron a la habitación de al lado, y nosotras nos volvimos a acostar. Pasó la noche tranquilamente, pero ya tarde en la madrugada nos despertó un ruido. Era un llanto muy fuerte con gritos, y venían de la habitación de al lado, a donde habían entrado esas dos personas que les comenté. Los tres nos despertamos y estábamos escuchando eso. Parecía que era el chico quien estaba llorando. Mi hija me dijo que llamara a la recepción para que fueran a revisar qué sucedía, pero nadie atendía el teléfono. No sé si por las altas horas que eran, pero no me atendieron la llamada. Mi hijo Kevin me dijo que fuéramos a tocar para ver si necesitaban ayuda, pero yo le dije que no los pondré en riesgo, pues no sabíamos qué estaba pasando. Pero el llanto del chico era tan incontrolable y desgarrador que decidí ir yo sola a tocar la puerta únicamente para preguntar que si se encontraban bien, cuando de repente me abrió el joven, con la cara roja y llena de lágrimas. Me dijo que lo disculpáramos por despertarnos, pero que se encontraba bien, que únicamente estaba teniendo una pesadilla muy horrible, que ya era muy seguido que estaba soñando con lo mismo y no sabía por qué, mientras se disculpaba cada rato mientras me decía eso. Yo la verdad sentí mucha pena y le dije que no se preocupara, que si no se encontraba con él el señor que había llegado con él, para que pudiera despertarlo. Y él se me quedó viendo por unos segundos. Completamente confundido me preguntó que cuál señor. Yo también ya confundida le dije que el señor que se había bajado de su coche junto con él. Le comenté que mi hija y yo nos asomamos cuando escuchamos a un coche y lo vimos a él, y a otro señor muy alto bajarse del mismo coche. El chico comenzó a llorar descontroladamente. Yo muy asustada le preguntaba que qué ocurría, y él me respondió: yo no vine con nadie, yo vengo viajando solo. Yo estaba muy impactada y no sabía qué decirle. Él me preguntó que cómo era ese hombre. Yo le dije que no le habíamos visto la cara, solamente vimos que era muy alto y usaba sombrero. Él, batallando para hablar pues estaba llorando mucho, me dijo: ese es el hombre que estoy viendo en mis pesadillas, y no tiene ojos. Mi impresión fue tan grande que sentí la necesidad de darle un abrazo. El joven me dio las gracias por preocuparme por él, y sin decirme nada más cerró la puerta. Yo volví a la habitación con mis hijos, quienes me esperaban nerviosos y preocupados, preguntándome que qué había pasado. Pero antes de poderles responder, escuché que el joven salió de su habitación, encendió su coche y simplemente se fue de allí. Al parecer una entidad o demonio, o no sé qué otra cosa, estaba atormentando y siguiendo al chico. Nunca supe qué pasó con él, pero solo espero que se encuentre bien y que se haya podido deshacer de esa entidad que lo perseguía para hacerle daño.